No caben dudas que Windows XP supo tener una importante repercusión, siendo una de las versiones que más recepción positiva recibió en su historia. Y fue tal cual su éxito, que llegó a contar con más de 13 años de soporte técnico. Hola amigos de YouTube, soy el Ste41. En este video vamos a dar un repaso por la evolución de Windows XP, desde sus primeras compilaciones preliminares, hasta el fin de su soporte, pasando por los distintos Service Pack que se lanzaron, así como algunas ediciones que llegaron en conjunto. A fines de 1999 y comienzos del 2000, se lanza al mercado Windows 2000. Al muy poco tiempo de este arribo, aparecieron 3 prototipos, cuyo cometido fue el de ser la base para la próxima versión que le seguiría a ese lanzamiento. El primero fue Neptune, que se caracterizó por traer consigo varias características interesantes, como por ejemplo, los centros de actividades y la pantalla de bienvenida, que renovó por completo el inicio de sesión. Si bien lucía interesante, al poco tiempo se canceló. El segundo se llamó Odyssey, del cual se conoce muy poco, ya que aparentemente no existió ninguna compilación, quedando exclusivamente como un nombre interno. La última, e importante, es Whistler, la cual terminó siendo la base definitiva para el desarrollo de la siguiente versión de Windows. Aquí vemos su primera revisión de pruebas filtrada a la fecha. En ese momento, era prácticamente idéntica a Windows 2000, con leves modificaciones en lo que respecta al número de versiones en varios archivos del sistema. Esta build fue centro de polémica durante años, ya que muchos señalaban que se trataba nada más que una simple actualización de Windows 2000, y no para un novel lanzamiento. Sin embargo, tras analizar ficheros del propio sistema, sí se puede observar que se compilaron en una carpeta relacionada a Whistler. En octubre del 2000, llega la Beta 1 de Whistler, cuya última numeración es la 2296. Por primera vez se implementan los estilos visuales, habilitando a que los usuarios dispongan de una alternativa al tema clásico de versiones anteriores. Este se denomina Watercolor, y se destaca por tener una tonalidad azul combinada con blanco, seguido de varios cuadritos que en su momento eran identificativos del branding de Windows. La pantalla de carga es otro de los elementos gráficos que se adapta a esta nueva estética. Sigue manteniéndose el logotipo, aunque pasó a contar con un contorno blanco. También se introduce la pantalla de bienvenida, que como vimos, ya había sido implementada en Neptune anteriormente. En comparación, recibió severas adaptaciones, y pasó a estar activa por defecto, haciendo que el inicio de sesión tradicional en ventana pasara a ser opcional. El menú inicio de 2 columnas ya está disponible, con casi todos sus elementos, mostrando el nombre de la cuenta activa en vertical. En lo que respecta a sus aplicaciones integradas, trae varias de Windows Millennium referentes al sector multimedia, de las cuales se incluyen la versión 7 del reproductor de Windows Media, y el editor de videos Movie Maker. Del mismo modo hace con los juegos en Internet, y la función Restaurar Sistema, esta última oculta por defecto. La ayuda y soporte técnico adapta su diseño. Es evidente que aquí se seguían conservando varias cosas de Windows 2000. El panel de control implementa las categorías, similar a lo que posee Windows Millennium Edition, con la diferencia de organizar las opciones en 2 columnas, y sin descripciones. Ya comenzado el año 2001, se empezó a desarrollar la segunda etapa de la beta de Windows XP. En este período, se optó por volver a renovar el apartado gráfico por completo, luciendo un prototipo básico del que terminaría resplandeciendo el sistema en el lanzamiento final. El fondo azulado con tonalidades ya se aplica en la pantalla de bienvenida y post-instalación. Tenía agregada una textura con nubes, que más adelante sería sustituida por un degradado blanco.
El logo de Windows recibió uno de los mayores cambios de su historia, tras más de 8 años manteniéndose casi intacto. La pantalla de carga, además de disponer de la renovada identidad, el indicador pasa a estar compuesto por 4 líneas que se van turnando. Yéndonos al escritorio, la gran mayoría de iconos abandonan la estética de Windows 2000 y recibiendo un lavado de cara, algunos de ellos por primera vez desde Windows 95. El explorador de archivos no se quedó atrás en esta implementación. Se adecuó la barra de información, con las listas desplegables, que incluyen datos de las carpetas y archivos seleccionados, y varios accesos a acciones y otros directorios. La Beta 2 ya trae la versión 6 de Internet Explorer, con varias características. La más interesante es la barra personal, que se constituye de applets para buscar en la web, un listado de noticias, y un reproductor multimedia pequeño. La famosa búsqueda con personajes animados acompaña al navegador por primera vez, aunque más adelante no prosperó. Como podemos observar, hay integración con MSN Messenger, con un botón para acceder al listado de contactos sin tener que abrir el programa. Este servicio sería actualizado en el lanzamiento final. Se agrega el asistente de activación, aunque estando en una edición preliminar, no es funcional, quedando solo como un prototipo. Después de esta segunda etapa de pruebas, pasaron 2 fases más de revisión, las cuales se denominaron Release Candidate. En ellas se empezó a dejar a un lado la incorporación de nuevas funciones, para enfocarse en ultimar detalles, con tal de dejar el sistema pronto y lo más estable posible, de tal modo que su salida al mercado fuera óptima. Finalmente, y tras una cantidad de ajustes e improvisaciones menores, el 25 de octubre de 2001 se lanza la versión final inicial de Windows XP. En aquel momento, fueron comercializadas 3 ediciones: la Home Edition, la Profesional, y una de 64 bits, que en un principio solo estaba disponible para procesadores Titanium. Un par de meses más tarde, se sumó la edición embebida, que se pensó para unidades industriales, como cajeros automáticos y máquinas expendedoras. Muchas de sus variantes actualizadas fueron llegando en años posteriores. Al año siguiente, el 9 de septiembre de 2002, salió el primer Service Pack de Windows XP. Y como ocurre en cualquiera de estos paquetes, vinieron consigo todas las actualizaciones del sistema hasta la fecha, incluyendo aproximadamente unas 300 correcciones de errores. A esto se le suma el agregado de la sección Establecer programas predeterminados, que permite escoger qué aplicación es la predefinida para cada tipo de tarea. Un mes después, volvieron a surgir un par de ediciones más. Una es Media Center Edition, que brinda una interfaz multimedia a pantalla completa, donde podemos reproducir imágenes, videos, música, o incluso mirar la televisión, conectando un receptor de señal adecuado. Mientras que la segunda, Tablet PC Edition, estaba destinada a dispositivos táctiles con lápiz digital, ofreciendo aplicaciones compatibles con tal de mejorar la interacción mediante estos dispositivos. Años más tarde, estas ediciones recibirían nuevas actualizaciones. El 25 de agosto de 2004, arribó el segundo Service Pack. Además del conjunto de corrección de errores, se dieron otros cambios menores. Windows Media Player fue actualizado a la 9ª versión. En los primeros años, Windows XP traía la 8ª en su lugar. Se implementa por primera vez el centro de seguridad de Windows, teniendo acceso a recomendaciones básicas para mantener el equipo sano y salvo frente a amenazas. Más de uno se acordará de la notificación que aparecía cuando no teníamos ningún antivirus instalado en el equipo. La pantalla de arranque se unifica y elimina el nombre de la edición, dejando solo el del producto. Hablando de ediciones, en ese mismo año aparece Windows XP Starter Edition. Se caracteriza por contar con varias limitaciones, entre ellas,
la imposibilidad de abrir más de 3 programas al mismo tiempo, no poder crear más de una cuenta de usuario, y la imposibilidad de cambiar el estilo visual. A esto se le suma una marca de agua que queda fija constantemente. En 2006 se lanza una versión pensada para máquinas de bajos recursos, llamada Windows Fundamentals for Legacy PCs. Se basa en Windows XP, recortando la gran mayoría de aplicaciones y opciones que no son indispensables para el correcto funcionamiento de la máquina. Algunas de esas son los fondos de pantalla, los protectores, los juegos, y la configuración post-instalación. Llegado 2008, y tras 4 años sin un nuevo conjunto de actualizaciones, sale a la luz el tercer y último Service Pack para Windows XP. Algunas de las características preinstaladas que se actualizaron son Windows Installer, el protocolo de escritorio remoto, Windows Script Host, y Microsoft Management Console. A diferencia de los otros Service Pack, este se ha enfocado más que nada en mejoras a nivel técnico, y no tanto en lo funcional. Con el lanzamiento de Windows 7 un año más tarde, aparecieron los primeros indicios del inminente declive de este gran lanzamiento, que ya estaba empezando a envejecer, tras haber transcurrido por una etapa de desarrollos constantes. Esto culminó con el fin del soporte estándar, el 14 de abril de 2009, lo que implicó que a partir de ese periodo, se pusiera el enfoque exclusivamente en las actualizaciones de seguridad, y de funcionalidades con errores críticos. Durante el 2013, e incluso un poco antes, Microsoft fue notificando en sus sitios oficiales que el envío de las anteriores actualizaciones y revisiones de seguridad culminaría al año siguiente, dado que se consideraba una versión obsoleta. Por lo que sugirió a sus usuarios que fueran pensando en ir actualizándose a una más reciente. Hasta que finalmente, el 8 de abril de 2014, y tras más de 13 años activo, Windows XP dejó de contar con soporte técnico oficialmente, implicando el fin de su ciclo de vida. Desde ese momento, se detuvo definitivamente la publicación de nuevas actualizaciones de cualquier tipo. Entre todos los Windows que se han comercializado hasta el momento, este fue de los más duraderos. Cabe recalcar que, aquellas ediciones calificadas como embedidas, continuaron siendo soportadas durante un tiempo prolongado, dada la complejidad de actualizar un sistema en uno de estos entornos. Y bueno amigos, con este final sobre uno de los Windows más queridos de todos los tiempos, va terminando este gran repaso donde se observa cómo fue la historia técnica del XP. Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden de comentar, puntuar y suscribirse a mi canal.